Aníbal y Gladys Vanegas, pastores fundadores de la iglesia Ecofamiliar, con más de 22 años de trayectoria, padres de Daniel, Nicolás y Felipe Vanegas, apasionados por Jesús y por llevar un mensaje de salvación y de restauración familiar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ustedes no se imaginan la emoción que tenemos nosotros de estar hoy acá, de que ustedes estén acá, que todas las delegaciones hoy estén acá. Sabemos que algunos vienen en camino, todavía no han terminado de llegar de las ciudades, pero que se van a sumar mañana temprano, Dios mediante, en esta convención. Le damos hoy gracias a Dios y a todos los miembros de la iglesia Ecofamiliar en todo el país, pero hoy quiero darle gracias a todos los siervos de Dios de Ecofamiliar Bogotá, que han dado su trabajo, que han dado la pelea, que han luchado, que han estado ahí al frente y que hoy nos hacen posible reunirnos en este lugar, amén. Así que queremos darle las gracias también a nuestros hijos, a Daniel, a Nicolás, Felipe, cada una de sus espositas y con sus hijos, que el Señor nos ha regalado esa camadas hermosas de nietos que siguen llegando y esperamos que sigan llegando unas 5 o 6 camadas más de nietos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque el Señor a nuestros hijos los manda con una arepa debajo del brazo, como dicen los paisas, amén. Gloria a Dios. Edward y Marcelita ya están completando 4, amor. Se embarazaron en el último encuentro. Gloria a Dios, felicitaciones. Bueno, hoy traemos una palabra que tiene el nombre de esta convención y es impacto final. Yo creo que ustedes escucharon los comentarios de los pastores de cada una de las sedes diciendo a qué se refiere este tiempo de impacto final. Y creemos que el papel de la iglesia en estos últimos tiempos es determinante en lo que va a hacer Dios al final de los tiempos. Es el trabajo de la iglesia, amén. Entonces, gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 24, verso 14. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Juntos, iglesia. Y entonces vendrá el fin. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Papito Dios, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias porque tú estás aquí, Señor. Gracias por esta santa convocatoria que tú nos has hecho, Señor, este primer día de este 7º mes, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque sabemos que estamos alineados con tus tiempos, Señor, y porque tú nos hablarás poderosamente a cada uno de nosotros. Levanta tus manos al cielo y dile: Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que soy esa buena tierra. Soy buena tierra, Señor, y esta poderosa semilla de tu palabra que será plantada ahora en mi corazón, dile, dará fruto en aumento y en forma permanente en mi vida y en mi casa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, la palabra dice Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿En dónde dice Dios que va a ser predicado el evangelio del reino? En todo el mundo, díganlo, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso yo creo que el tema de esta convención, impacto final, es el impacto que va a tener la predicación del evangelio al final de los tiempos. El final de los tiempos y la predicación del evangelio del reino en todo el mundo van relacionadas. O sea, las dos cosas van juntas. No podemos hablar de la predicación del evangelio en todo el mundo sin hablar del final de los tiempos.
Porque dice la Biblia, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, el fin va a acompañar la predicación en todo el mundo del evangelio. Ahora, no podemos hablar del fin del mundo sin la predicación a todas las naciones del evangelio. O sea, las dos cosas van íntimamente ligadas, unidas. Recuérdense, predicación en todo el mundo, igual fin de los tiempos. Y bueno, iglesia, sabemos que nuestro amado Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. ¿Lo sabemos, iglesia? ¿Cuántos anhelan el día de su regreso? ¿Cuántos de verdad dicen, qué delicia, Señor, que regreses por tu iglesia? Amén. Pues tenemos que saber algo, amada familia. A menos que nosotros, que somos la iglesia de Jesucristo, prediquemos la palabra de Dios, Jesús no va a regresar. O sea, es posible demorar de alguna manera el regreso de Jesús si nosotros no predicamos la palabra de Dios. Porque el evangelio tiene que ser escuchado por todo el mundo, por toda la tierra. Entonces, de alguna manera es como si nosotros como iglesia fuéramos quienes traemos rápido a Jesús, o le decimos, espérate que es que tenemos una pereza de predicar. Pero ¿cuántos quieren que Jesús regrese? Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos que hacer, amado familia? Mira, realmente el impacto final en esta tierra lo dará la iglesia. Lo dará el Señor Jesucristo a través de su cuerpo, que es la iglesia. Jesús y la iglesia somos lo mismo, porque Jesús es la cabeza de aquí para arriba, pero la iglesia, ¿qué es? O sea, del cuello para abajo. O sea, Jesús y la iglesia es lo mismo. Así que el impacto final en esta tierra, ¿quién lo dará? La iglesia. La iglesia de Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad, nuestra tarea. Vamos a Marcos 16, 14 y 15 y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Amor, yo te quiero hacer una pregunta. Porque decimos, cuando hablamos de la predicación de la palabra en todo el mundo, entonces pensamos en las naciones. Y pues amén, eso es el mundo. Pero ¿será que el mundo incluye a mi vecino, a mi vecina? ¿Será que incluye a mis padres? ¿Será que incluye a mis hermanos? ¿Ellos hacen parte o no hacen parte? Porque a veces queremos ir a todo el mundo y no nos ocupamos de los que tenemos pegados a nosotros al lado. Cada persona que esté a tu lado hace parte de los que tienen que escuchar la palabra de Dios para que pueda venir Jesús por su iglesia. Wow, qué tremendo, tremendo. Así que es en tu metro cuadrado donde debes predicar la palabra. Amén. Imagínate un metro cuadrado a tu alrededor. Allí quienes están, quienes habitan ese metro cuadrado. Tus hermanos, ¿ya conocen de Jesús? Tus hermanos, tus hermanas. Allí están tus papás. Ahí están tus hijos, ahí están tus primos, ahí están tus vecinos, ahí están tus compañeros del colegio, de la universidad, del trabajo, ahí están los miembros de nuestro equipo de trabajo empresarial, nuestra empresa. O sea, toda la persona que esté a nuestro lado forma parte de ese todo el mundo, porque todo el mundo no solamente se refiere a territorio, sino a personas. Mundo es gente. Mundo es gente. Y aquí lo que la palabra se refiere es, será predicado este evangelio del reino a toda persona. Y entonces vendrá el fin. Ahora vamos a Marcos 16, 14, ¿qué dice la palabra? Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado.
y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Qué tremendo, amor. ¿A quién va dirigido esta palabra? Definitivamente es a la iglesia. Porque, iglesia, ¿quién va a predicar la palabra de Dios? ¿Será que los políticos van a predicar la palabra de Dios? ¿El Estado va a predicar la palabra de Dios? ¿Quién tiene que predicar la palabra de Dios? Nosotros que conocemos, que tenemos la palabra de Dios, somos quienes tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. La iglesia. Amén. Entonces digan conmigo: es la iglesia. Dígalo duro: es la iglesia. Ahora la pregunta es: ¿qué es la iglesia? Yo soy la iglesia. Yo aprendí cuando estaba en la iglesia tradicional algo sobre lo que es la iglesia. Decíamos: yo soy la iglesia. Digan así: yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Amén. O sea, la iglesia soy yo. La iglesia soy yo. No piensen en unas paredes, no piensen en una institución, no piensen en una organización, piensen en ustedes mismos. No pueden ustedes hablar de la iglesia sin estar direccionando su dedo hacia su corazón. Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. La iglesia es un tejido que está formado por personas. Por personas. Nosotros somos los que conformamos la iglesia de Cristo. Ahora, cuando el Señor envía a la iglesia y le dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, entonces ¿a quién es el que está enviando ahí? A mí. A mí. A mí. O sea que yo soy el encargado de predicar la palabra. Decía la monita: no vamos a esperar que el gobierno lo haga. ¿Será que el gobierno va a predicar la palabra de Dios? ¿Será que los judíos son los encargados de predicar el evangelio de Jesucristo? No, no son los encargados. Los encargados de predicar la palabra somos la iglesia de Jesucristo. Entonces, aquí tenemos un papel protagónico al final de los tiempos nosotros. O sea, somos la clave en el final de los tiempos. Tenemos una tarea decisiva. O nosotros impactamos el mundo con la palabra, o el diablo impacta el mundo con la palabra. Ustedes saben cuántas personas se mueren cada día. Se mueren todos los días. ¿Cuántos de esos que se mueren van al cielo? Ojalá fuera más del 10%, pero tristemente no supera el 10% de los que se mueren y se van para el cielo. Así que nosotros tenemos una tarea determinante en estos días finales. O sea, quiero que sepan que la iglesia pasa a ser la protagonista del final de los tiempos. Así que dile al que tienes al lado, dile: tú eres el protagonista del final de los tiempos. Wow. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 45 al 47. Y quiero invitar a la iglesia que por favor lea conmigo esta tremenda palabra de Dios. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y aquí empieza esta palabra con una pregunta, y es: ¿quién es, pues? ¿Quién? El siervo. ¿Quién es un siervo, iglesia? Es el que sirve. ¿Será que un siervo exige un lugar? ¿Exige una posición? ¿Exige reconocimiento? No. El siervo, quisiera que lo pensáramos en nuestra casa. Pensemos cada uno en nuestra casa.
Estamos obligados a que la persona que nos ayuda en nuestra casa, o nos podría exigir esa persona que la sentemos en nuestra mesa, ¿nos podría exigir eso? Claro que no. ¿Estamos exigidos nosotros a darle una posición o un honor? No. Así somos cada uno de nosotros, siervos. El siervo no exige, el siervo obedece. El siervo está caracterizado por la humildad, por la obediencia. No pregunta, solo obedece. Y a veces nosotros, como somos líderes o como somos pastores, creemos que podemos exigir un lugar. ¿Y a mí por qué no me pusieron ahí? ¿Y a mí por qué no me nombraron allá? ¿Y a mí por qué no me dieron? Cuando lo que está diciendo la palabra de Dios es que ¿qué somos? Siervos. Siervos. O sea, esta palabra, mis amados, es para cada uno de nosotros. Y la pregunta es que ¿quién es pues el siervo qué? Fiel y qué más. Prudente. Mira, si la palabra de Dios dice siervo, fiel y prudente, es porque puede haber siervos infieles e imprudentes, pero son siervos. Pero ¿qué quiere Dios de cada uno de nosotros? Que seamos fieles. Mira, tal vez la condición, la característica, la cualidad más importante de un ser humano se llama la fidelidad. Alguien que no traiciona, alguien confiable. Y dice el Señor que esa debe ser nuestra característica, ser fieles y ser ¿qué más? Prudente. Bueno, la prudencia tiene mucho que ver con nuestras palabras, ¿no? Porque como nos decía el otro día Aníbal, hay personas que tienen una tremenda coordinación boca-pie. Y es que cada vez que abren la boca, meten la pata. No, tenemos que cortar esa comunicación entre la boca y el pie. Y tenemos que ser prudentes. Y la prudencia tiene que ver con nuestras palabras, con saber hablar, saber callar, con tener las palabras asertivas, precisas. La Biblia nos enseña que nosotros somos la sal de la tierra. Y quisiera que pensáramos en una carne exquisita aquí servida en un churrasco espectacular. ¿Le echamos cuánta sal? Con medida, ¿cierto? Con medida. ¿Qué pasaría si el salero estuviera dañado y al hacer así, ¡pa!, se riega toda la sal? Se daña la carne. No seamos como esa clase de salero, que es un reguero, que daña todo lo que toca, sino pidámosle al Señor que seamos como esa sal en la medida perfecta, que damos sabor, que provocamos ganas de conocer al Señor, y no que alguien diga, uy, no, uy, que es tan intenso o es tantas cosas que no quisiera acercarme al Señor. Amén. Tremendo, tremendo. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre la casa? Entonces pregunta, mis amados, ¿quién pone al siervo sobre su casa? Wow. O sea que no se pone uno mismo. El líder no se pone a sí mismo. Al líder lo pone Dios. Al líder lo pone Dios. Al pastor lo pone Dios. Los pastores solamente obedecemos a lo que Dios manda, pero el que nos pone es Dios. Ahora dice la Biblia, pone Dios sobre su casa. ¡Wow! O sea, un siervo puesto sobre. Qué tremendo esto, ¿no? Pareciera como que el siervo debe estar abajo. Como que la lógica es, el que es siervo está abajo. Pero Dios tiene siervos abajo y tiene siervos arriba. Y al fin y al cabo, el que abre la puerta en la iglesia y está allá abajo, igual que el que toca el instrumento y el que predica sobre la tarima que está arriba, ambos somos siervos.
Ambos igualmente somos siervos. Pero hay uno que dice aquí la Biblia que Dios lo pone sobre su casa. O sea, con una función de autoridad quizá mayor que el que está abajo. Eso es lo que Dios hace. El Señor pone a quien quiere. A quien quiere. Y entonces cuando Dios pone a un siervo, el Señor dice así: ¿quién es pues? El siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre la casa. ¿Para qué? Amor, ¿para qué pone Dios los siervos acá sobre la casa? Para que los alimente. Primero, familia, ¿sobre qué lo pone? Sobre la casa. Sobre la casa. ¿Habrá algo más importante que la casa? ¿Habrá algo más importante que la familia? Mira, estamos hablando de la familia de Dios, ¿verdad? Y el que pone a esos siervos, ¿quién es? Puso su Señor, el que pone los siervos sobre su casa. La casa de Dios, la familia de Dios, que somos cada uno de nosotros, somos el mayor tesoro de Papito Dios. No hay un tesoro más grande sobre la tierra. No son los océanos, no son las montañas, no son los palacios, no son las construcciones, no son las obras de arte, Amor, no son las minas de oro, ni la capa de ozono, ni los animales. Ni los animales. No. Con todo lo que nos encanta lo que Sansón. nos tienes enamorados, nos tiene. Pero no son los animales el principal tesoro de Dios. Sino su casa. Solamente piénsalo tú, para ti, ¿qué es lo más valioso que tú tienes? Tu casa. Los que viven dentro de esas 4 paredes o 10 paredes, las que sean, de tu casa, esos son los más valiosos, iglesia. Pero los más valiosos para Dios también son los de su propia casa. ¡Wow! O sea que Dios escoge dentro de su casa algunos siervos. Necesita que sean de corazón de siervos, que sean prudentes, que sean sabios en su casa. ¿Para qué? Para preparar la comida. Para preparar la comida. ¿A cuánto les gusta la buena comidita? Ay, Dios mío, qué tema la comida, ¿no? Pero se imaginan cuánto cuesta darle el punto de sabor a cada plato de comida que tenemos que traer cada día a la iglesia, a la barca, al liderazgo. Los que están trabajando en la tarea de preparar palabra, saben que uno, así como Dios le puede dar en un momento una palabra, se puede demorar un día, una semana, para que le suelte a uno la dirección en una palabra. Y tenemos que estar de rodillas, en santidad, buscando a Dios, para que no nos vaya a salir salada la comida, ni sucia, ni contaminada. Ni comida chatarra. Tampoco. ¿Podemos darle comida chatarra a nuestros hijos? Pues Papitos. el día festivo. No, ¿qué hacemos los padres? Tenemos que escoger alimentos, sí, de vez en cuando le podemos dar un dulcecito, de vez en cuando. Pero realmente, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Preparar buena comida. Alimentos Así que sanos, todos los que son líderes, que sé que y bien preparados. prácticamente todos los que están aquí son líderes en algún área de la iglesia. Dile a la persona que tienes al lado, dile: tenemos la tarea de preparar una comida sana. Qué tremendo esto, mis amados. Bueno, entonces con estas 2 cosas que hemos hablado hasta este momento, quiero que me ayuden a definir 2 de las principales funciones de la iglesia en estos días finales. 2. La primera está allí en el versículo que leíamos de Mateo 24:45. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, el cual su Señor puso sobre la casa para que les dé qué? El alimento a tiempo. O sea que nosotros, la iglesia, una de las funciones de la iglesia es darle buena comida a los hijos de Dios.
Dale buen alimento, prepararlos, entrenarlos, formarlos, capacitarlos, traer la palabra de Dios sazonada de parte de Dios para sus hijos. Esa es una de las dos principales tareas. ¿Cuál es entonces esa tarea? Preparar el alimento para la casa de Dios, es decir, para tu barca. Si tú eres un líder de una barca, una de tus principales tareas es preparar el alimento a esa barca. Tú como siervo de Dios te puedes ocupar de hacer 50,000 cosas, pero si no le estás dando de comer buen alimento a los hijos de Dios que te ha confiado papá Dios, no estás cumpliendo con una de las dos funciones más importantes como líder de la iglesia. De nada nos sirve que hagamos 50,000 cosas allá afuera, pero adentro no estemos dando el alimento a nuestros discípulos, a los miembros de nuestra barca. Si tú estás como pastor de una sede, de nada te sirve que hagas 50,000 cosas allá afuera, pero que no tengas un alimento preparado, sazonado, un alimento exquisito de la palabra de Dios para tu iglesia. ¡Wow! ¡Qué tarea tan importante, mis amados! Querían entender cuál es una de las funciones de los líderes de la iglesia: preparar comida espiritual. Y para preparar una comida espiritual hay que dedicar tiempo en oración. Tienes que estar en santidad, y si no vas a contaminar, a ensuciar la comida. No la puedes preparar con arrogancia, ni con grosería, ni de mal genio. Nosotros conocimos el caso de una mujer en un restaurante. La tía de la monita, que es una pastora, ella tenía un restaurante, se llama la tía Chabelita. Y cuando la tía Chabelita preparaba los alimentos, había una empleada dentro del restaurante que no se podía acercar a la sopa o a los platos de comida. Ella podía hacer todo lo demás en aseo, en otras cosas, pero si ella se acercaba y tocaba la olla donde se estaba cocinando la sopa del almuerzo, ¡pra!, la enjuertaba, la cortaba, la dañaba. Y resulta que un día nos decía la tía, que estábamos ayer almorzando con ella, nos decía, no solamente eso, un día pasó cerca al fogón, cerca, solo con pasar cerca, y dañó el almuerzo que estaban preparando ese día para la gente en el restaurante. O sea que una persona que está contaminada puede dañar los alimentos. Una persona que está en pecado y está preparando una predicación en pecado, está preparando algo sucio, contaminante y dañino para los hijos de Dios. Yo creo que Dios juzga a aquel que le dé comida mala a sus hijos. ¿Ustedes creen que Dios nos está mirando o no? Que nos mira cuando nos arrodillamos allá a orar, a preparar la palabra, que nos mira cuando nosotros estamos en la intimidad. Sí, Dios nos conoce y Dios sabe si lo que estamos haciendo es algo honesto y limpio para formar a sus hijos. ¿Saben qué es lo primero que piensa una persona cuando va a meter a su hijo a un jardín? ¿Saben qué es lo primero que piensa? ¿Cómo será ese jardín? Voy a meter a mi tesoro en el jardín. ¿Qué tal que me lo vayan a manosear? ¿Qué tal que me lo vayan a golpear? ¿Qué tal que me lo vayan a gritar? ¿Qué tal que me le vayan a hacer daño a mi bebé? Y se volvió muy famoso el castillo aquí en la avenida Las Villas, porque tenía en todos los cuartos donde se dictaban las clases cámaras para que los papás los vieran desde su casa y desde su lugar donde estuviera en cualquier momento. Fue uno de los primeros jardines infantiles que puso cámaras, y se dieron el lujo de cobrar $1,000,000 por cada niño en aquel entonces. Estoy hablando hace como 20 años. $1,000,000. Pero ¿saben qué tenían los papás? Asegurado que podían estar revisando cómo estaban sus hijos, que no les iban a hacer daño, que no los iban a golpear, que no los iban a maltratar. Y saben una cosa, si uno sabe que uno de esos maestros le va a cascar al chino de uno, primero uno no lo lleva allá, y segundo, si lo llevó y se dio cuenta de eso, uno le mete cárcel a esa persona
que le hizo ese daño a su hijo. ¿Saben una cosa? Para Dios es exactamente igual. Cuando Dios lo pone a uno como pastor de una iglesia, como directores del jardín infantil, de sus hijitos, entonces Dios nos mira con pupila, ampliándonos todo el tiempo lo que hacemos. Porque si le tocamos a uno de sus hijos, Dios no va a permitir que nos quedemos sin castigo. Así que la responsabilidad de cuidar a los hijos de Dios, yo diría que es la más importante que pueda haber en el planeta Tierra. ¿De qué le sirve a Dios que una persona sea un tremendo predicador, pero que le maltrate a sus hijos? Cuidado, mis amados, cuando tratamos a los hijos de Dios. No pensemos que son ni nuestra propiedad, ni que podemos hacer con ellos lo que a nosotros se nos dé la gana. Tenemos un Dios que nos está mirando, que es el papá de esos niños que nosotros cuidamos en la iglesia. Así que, mis amados, la iglesia es un jardín y tú y yo somos los maestros, los cuidadores de esos bebés que son los hijos de Dios. Qué responsabilidad tan grande que tenemos en la iglesia. Qué tarea tan delicada. Debemos pedirle a Papito Dios sabiduría. No le vayamos a dar un consejo equivocado a un hijo de Dios que le tuerza el camino. No dañemos la obra que Dios quiere hacer en su iglesia por estar desapercibidos o por andar haciendo la tarea mientras estamos en pecado. Dios no quiere eso, ni que nadie prepare un encuentro de guía si está en pecado, que nadie se ponga una camiseta del encuentro si está en pecado, que nadie se atreva a dirigir una barca si está en pecado, que nadie se pare en la tarima a ministrar una alabanza, a ayudar en los coros, en la batería, en el piano, en la guitarra, en el violín, en lo que sea, si está en pecado. Y como pastores somos responsables de eso, de estar vigilando que los que se paren acá al frente estén en santidad. Yo varias veces he orado cuando preparo los encuentros y quiero contarles cómo es mi oración. Yo oro así: Señor, te pido que si hay alguno que esté en pecado, tú me lo muestres. Pero si no me lo quieres mostrar, te pido que le impidas que predique en el encuentro y que vaya al encuentro. Y que cuando venga camino para el día de la salida al bus, se choque y le pase algo allá afuera, no le den permiso, se desmaye, que le pase lo que sea, pero que no se vaya a subir a ese bus atrevidamente a ponerse la camiseta de los que predican la palabra de Dios. Créanme que yo he orado así, porque yo prefiero que una persona se accidente allá afuera y no puede ir al encuentro, a que en pecado se vaya a parar ahí en el altar, que es el lugar, en el encuentro donde predicamos la palabra. Es igual que aquí, es igualito que este altar, allá donde predicamos la palabra, en pecado, en fornicación, estando con su novia fornicando y predicando en el encuentro. Wow, eso es contaminar, dañar a los hijos de Dios. Así que voltea a mirar a la persona que tiene al dile: es delicado. Es delicado. ¿Sabes qué me di cuenta? Que algunos le dijeron a su compañero que tienen al lado: es delicado. Y la otra persona le hizo. Toca decir como dice nuestra nieta: no es fácil. No es fácil. Mira lo que dice el versículo 46, iglesia. Este versículo es tremendo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga ¿le halle qué? Haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. O sea que aquí, ¿qué promete el Señor para el siervo fiel y prudente que da el alimento a tiempo a los hijos de Dios? Primero dice bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Feliz, feliz, feliz. Eso es lo que significa. O sea, esa persona va a tener primero la delicia de ser una persona feliz, feliz, feliz. ¿A cuánto les gustaría tener un pastor bien amargado?
o un líder bien amargado, o que vaya uno a un encuentro y la persona que le predique al frente sea bien amargado. Amor, entonces no me saque la chispa. No, ya Dios promete que esa persona va a ser plena. Mucha gente no es plena porque tal vez no está cumpliendo con estos requisitos que nos dice la palabra de Dios. Amén. Así que la felicidad está en alinear nuestra vida con lo que Dios nos está pidiendo que nosotros seamos y que nosotros hagamos. Amén, iglesia. Dice bienaventurado, o sea, dichoso, feliz el que haga así la tarea. Y dichoso el que cuando venga el Señor le halle haciendo así, pensando así, planeando así. No, hay que hacer la tarea. Hay que hacer la tarea, amados. No solamente querer hacerla. Gloria a Dios. Hacerla. La segunda función de la iglesia en este tiempo final, ya la leímos en los versículos anteriores, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea que la segunda función más importante de la iglesia es predicar la palabra a toda criatura. Mire, nosotros aquí en la iglesia, los que estamos a cargo del pastoreo de la iglesia, cuidamos a los que lleguen a la iglesia. Pero se necesita otros, que pueden ser muchos más, que tienen que ir a traer las personas a la iglesia. Nosotros debemos cuidar a las personas en la iglesia, pero tiene que haber, y entre nosotros mismos tenemos que hacer la tarea. La Biblia, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: haz la obra de evangelista. O sea, ve y gana las almas, tráelas. Si nosotros no vamos allá, ellos no van a venir solo porque siento deseo ardiente de oír la voz de Dios. Este domingo me voy para la iglesia. No, eso no lo hace nadie. Por ahí, uno que otro, que de alguna manera se sienten redarguidos y entran a la iglesia. Pero nosotros tenemos que, como Señor Jesucristo, recorrer todas las ciudades y aldeas, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo y enseñando la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos que hacer la tarea de evangelista, salir en las misiones, como vamos a hacer este lunes. Vamos a ir a traer gente para llenar este lugar. Este lunes nosotros no vamos a estar aquí adentro. Este lunes nosotros vamos a estar afuera. Los que van a estar aquí adentro son los que vamos a traer nosotros este lunes. Y nos vamos a ir puerta a puerta y vamos a hacerles una invitación especial para venir a ver una obra de teatro. Y también les vamos a ofrecer un mercado, una ancheta. Es que cambió la modalidad, ¿sí? Antes era mercado del amor, ahorita llaman ancheta. Entonces vamos a ir y le vamos a decir, y cuando termine la obra de teatro, te vamos a entregar una ancheta con mucho amor. Y ese va a ser el gancho que vamos a usar para atraerlos. El Señor usaba muchos ganchos. El Señor sanaba a todos los enfermos. Entonces, ¿qué? Pues todo el mundo venía. Todo el mundo le traía enfermos de todas partes. Y ahí aprovechaba el Señor y ¡prum!, les predicaba la palabra. Amén. El Señor los alimentaba allá en el campo abierto. 5,000 personas les daba de comer. Y toda la gente se iba. Y Él dijo: es que todos esos me siguen porque les di de comer en el desierto. Tremendo, ¿no? O sea, mucha gente va a venir porque tenemos ganchos, pero tenemos que aprender a usar esos ganchos como evangelistas para atraer a la gente a la iglesia. Porque si nosotros los dejamos solamente en el parque, para lograr montarlos del parque a la iglesia, nos vamos a demorar el resto de la vida. Pero lo más poderoso que hemos encontrado es que debemos traerlos a la casa de Dios y desde la casa predicarles la palabra, enseñarles, comenzar a enamorarlos de Jesús. Así que, mis amados, las dos funciones principales de la iglesia en estos días finales son, claro, hay muchas más funciones, guiar al pueblo en la alabanza, parte del pastoreo, a recibirlos con amor a través de la red del ministerio de staff,
ayudar para que reciban una palabra visualmente agradable, con buen sonido, ministerio de medios, estar de rodillas orando para que el Señor les haga los milagros, ministerio de intercesión, salir a visitar en las cárceles, ayudar al necesitado, ministerio de acción social. Cada ministerio de la iglesia es un ministerio pastoral dentro de la iglesia. Pero cuando salimos de la iglesia, entonces nos convertimos en evangelistas que vamos a ir a ganar las almas para Cristo. Esas dos tareas tenemos como iglesia. Si las hacemos bien hechas, vamos a tener un premio. Pero si no las hacemos, vamos a tener un castigo de parte de Dios. Porque dice la Biblia que aquel que sabiendo la voluntad de Dios y no la hace, es digno de muchos azotes. Aquel que no la sabe y por supuesto no la hace, es digno de pocos azotes. Pero el que la sabe y no la hace, es digno de muchos azotes, dice la palabra de Dios. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no, amor? Qué trabajo el que tenemos como iglesia. Que Dios nos dé sabiduría para cumplir hasta la última raya la tarea que Dios nos ha encargado como iglesia. Gloria a Dios. Ahora voy a invitarles, bueno, quiero cerrar esto con esto. Ustedes se acuerdan, en el reino de Susa había un rey. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba? Digan, Asuero. Y ese rey fue rey sobre 127 provincias. Dice la Biblia, desde la India, pasando por toda Mesopotamia hasta el sur de África. O sea, realmente es considerado el rey que más dominio tuvo sobre la tierra, aún por encima de Alejandro Magno. Tremendo, fue muy grande. Y este rey, ustedes saben que la reina un día menospreció su invitación para que él la quería presentar delante de la fiesta de sus invitados, de todos los que venían a la convención nacional. Y ella dijo, pues no voy, que se espere. Y eso se dio cuenta el rey y todos le dijeron, rey, eso no lo puede permitir, porque si esa mujer hace eso aquí, nuestras esposas en las casas nos van a coger como trapero. No lo puede permitir. Entonces el rey dijo, entonces ¿qué tengo que hacer? Yo, sacarla del reinado. Él la sacó. Y comenzaron a buscar entre todo el reino una reina o reinas que vinieran a ocupar el lugar de Vasti. Y encontraron a una de ellas que se llamaba, ¿cómo? Estercita de Asuero. Y resulta que cuando la trajeron allí, entonces, después de que él le dio ese lugar de honra a ella, era la principal de todas las concubinas del rey. Entonces hubo un hombre que él exaltó por error dentro de su reino, que se llamaba Amán, y lo puso como segundo en el reino. Y resulta que Estercita era la sobrina de Mardoqueo, un israelita que había sido llevado en el tiempo de Nabucodonosor al exilio. Y este israelita, recibiendo la ordenanza de la palabra de Dios, no se le arrodillaba a nadie que no fuera Dios. Pero cuando Amán recibió el anillo de segundo a bordo, entonces él hizo que todo el mundo se le arrodillara cuando él pasara. Y él se dio cuenta que Mardoqueo no se le arrodillaba. Entonces le cogió rabia y dijo, ¿y este quién es? Y se averiguó y era un israelita. Entonces, ¿saben qué decidió Amán? Elaborar un decreto para que el rey lo firmara, donde ordenaba la muerte de todos los israelitas que hubiera en el imperio. Y dentro del imperio estaba el mismo Israel que daba dentro del imperio que estaba dominando en ese tiempo Asuero. O sea que la orden era matar, desaparecer del planeta Tierra a los israelitas. Muy parecido a alguien que quiso hacer eso, ¿se acuerdan? 7 millones mató. ¿Se acuerdan quién era? Hitler. Igualito que Hitler era Amán. Quería matar a todos los israelitas. Y comenzó el decreto, y cuando el decreto salió, entonces
Mardoqueo, el tío, le mandó a decir a la reina Esther que era su sobrina y ella le obedecía. Él no podía entrar allá a la casa de la reina, al palacio, pero él estaba afuera. Y le mandó con uno de los eunucos esta razón: Esther, te pido que entres delante de la cámara del rey y le pidas misericordia para que derogue el decreto de la muerte de todos los israelitas. Y entonces la reina Esther le mandó una razón a Mardoqueo. Le dijo: pero tío, ¿cómo voy a entrar yo a la casa del rey? ¿No ve que solamente puedo entrar cuando él me llame? Si yo entro a los aposentos del rey sin que él me llame, él puede tomar la decisión de que me maten. Si no levanta su cetro y me salva la vida, me matan por haber entrado sin ser invitada. No, yo no voy a entrar. Y entonces Mardoqueo, cuando oyó la noticia, le mandó otra razoncita a su sobrina. La quiero leer en la palabra de Dios. Tremenda. Dice, capítulo 4, verso 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. O sea, él y ella, claro, y todos los israelitas. Dice: y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mis amados, cuando yo leía esta palabra, yo tenía muchas cosas para decirles, teníamos muchas cosas para decirles hoy. Pero cuando vimos esta palabra, dijimos: no podemos dejar de decirla a la iglesia. ¿Por qué? Porque igual como en ese tiempo, hoy Dios necesita de nosotros para predicar su palabra. Escogió que fuéramos nosotros. Dios había podido escoger los ángeles para predicar, y ni siquiera los ángeles del cielo tienen permiso para predicar la palabra. Ellos los envió Dios para que nos ayuden a nosotros, pero los encargados de predicar somos nosotros. Ahora, con el apoyo de los ángeles, con el apoyo de la sangre de Cristo, del Espíritu Santo, tenemos muchas cosas para vencer, muchas ayudas para vencer. Pero ¿saben una cosa? Si nosotros, Ecofamiliar, yo le decía: Señor, ¿por qué tú nos escogiste a Ecofamiliar para existir en los días finales? Me hubiera gustado de pronto en otra época, donde no necesariamente tuviéramos que ir al frente de la batalla de esa manera. Hubo otras épocas donde no necesariamente tuvieron que hacer lo que nos toca a nosotros ahora. ¿Por qué a Ecofamiliar y por qué a mí, Señor? Y el Señor me dijo: porque me ha placido escogerte a ti, porque creo en ti, porque te tenía planillado desde el principio de los tiempos para que fuera Ecofamiliar, la iglesia que tome la bandera para predicar la palabra al final de los tiempos. Porque necesito que sean apasionados por mí, enamorados de mí, que sean hinchas a morir por Cristo, que no les dé vergüenza predicar la palabra, porque yo quiero que sea una iglesia que sirve con pasión, como Ecofamiliar. Y me dijo el Señor: ¿o prefieres que escoja otra iglesia? ¿O prefieres que escoja otro siervo? Porque si tú no lo haces, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. ¿Podrá Dios escoger a otra iglesia si nosotros no hacemos la tarea? Claro que Dios puede escoger. Hay miles de iglesias, pero Dios escogió a Ecofamiliar para que sea la iglesia que lleve el testimonio, la bandera al final de los tiempos. Así que, mis amados, yo decidí como pastor asumir el reto. Yo decidí como pastor cumplir el propósito de Dios, y espero que toda la iglesia Ecofamiliar, desde el más grande hasta el más pequeño, se una a esta visión de ir a predicar la palabra, de hacer la tarea impactante en este tiempo final. Creo, mis amados, que estamos capacitados. Ecofamiliar es una iglesia de líderes. ¿Saben
Hay iglesias donde se llenan la boca diciendo que son iglesias de líderes. De pronto nosotros no lo andamos repitiendo todo el tiempo. Pero ¿saben qué? Aquí el que menos puja bota una lombriz, decía Yanetica. Aquí el que menos puja bota una lombriz. ¿Saben una cosa? Eso decía Yanetica, que es una santanderiana. ¿Saben una cosa? Aquí el que menos ha sido guía de un encuentro. El que menos ha sido se ha parado allá al frente a predicar la palabra, ha coordinado un encuentro, pertenece a un ministerio, sirve en una barca, lidera, pastorea, dirige un ministerio. Así que, mis amados, ¿somos o no somos líderes? Y lo que tenemos que liderar es la obra de Dios, nuestra casa y la iglesia del Señor. Amén. Así que dile a la persona que tienes al lado: yo decido asumir el reto. Dile, yo decido asumir el reto. Y vamos a hacerlo de pie. Vamos a hacerlo de pie.